Hermanos, que el Señor les bendiga. En el día de hoy, la predicación estará basada en los 4 evangelios, según Lucas capítulo 9, del versículo 10 al 17, y Juan capítulo 6, del versículo 1 al 14. El tema que encontramos en estos 4 evangelios es la alimentación de los 5,000 hombres. Y el título que le he puesto al sermón es: Dales vosotros de comer. Esta es una orden que el Señor le dio a sus discípulos para poner a prueba la fe y también para enseñarles la gran responsabilidad que tenían delante de las personas. Señor, gracias por este día que nos has dado, la vida, la salud, la oportunidad de vivirlo, y también, Señor, por la oportunidad que tengo de predicar tu preciosa palabra, de poder compartir, Señor, uno de los grandes milagros que el Señor realizó durante su ministerio terrenal. Te pido, Señor, que unjas mi mente, mi corazón, mis palabras, y que, Señor, tengas el control de cada palabra, pensamiento y enseñanza que tu Santo Espíritu, Señor, traiga a mi mente. Encomiendo en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El contexto de esta historia de los 5,000 hombres que fueron alimentados se presenta después de que el Señor Jesús había enviado a sus discípulos a una misión evangelista y estos estaban regresando. Jesús se retira con ellos, dice la Escritura, a un lugar desierto en la ciudad de Betsaida, cerca del mar de Galilea, al norte de Israel, para descansar con sus discípulos y también para compartir las experiencias que ellos habían tenido en este tiempo de ganancia de almas. La gente se dio cuenta de que Jesús se había ido o retirado para esa región, y dice las Escrituras que una gran multitud de las ciudades vecinas querían escuchar las enseñanzas de Jesús, y obviamente ellos sabían que Jesús estaba realizando grandes milagros de sanidades. Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos y dice que les enseñaba acerca del reino de los cielos y sanaba a todos los que se acercaban a él. Sin embargo, lo más importante es el testimonio de la divinidad de Jesús en medio de la multiplicación milagrosa que el Señor realizó con 5 panes y con 2 peces. Entonces, voy a considerar 2 aspectos importantes en esta historia. La primera es la condición de la gente que vino a Jesús. ¿Cómo estaban ellos en ese momento que con tanta ansia, con tanto anhelo y esperanza venían a la presencia de Jesús? Y la segunda es la prueba de fuego que el Señor puso a los discípulos para ver cuál era la respuesta, qué era la reacción que ellos iban a tomar ante el gran reto que el Señor puso delante de ellos después de haber visto grandes señales que Jesús hizo delante de la gente que vino a él. Entonces la primera es la condición de la gente. ¿Cuál era la condición de la gente? Entonces voy a leer 3 versículos del Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Dice de la siguiente manera: Después de esto, de que regresaron sus discípulos, los apóstoles, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora, ¿qué dice el apóstol Lucas en capítulo 9? Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida,
Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Qué bonito pasaje. Qué experiencia debió haber sido haber estado presente delante del Señor, escuchando de su propia boca palabras que hacían referencia al reino de los cielos, porque cuando él comienza su ministerio, él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y él estaba hablando acerca de ese reino que estaba ofreciendo primeramente a la nación de Israel. Y dice que una gran multitud se acerca a él al saber que él había llegado a esa región de Galilea para escucharle. Me imagino con qué expectativa estas personas se acercan a Jesús para escuchar palabra de Dios de él, y también con la esperanza de poder recibir del Señor un milagro que sanara su cuerpo físico. Y recordemos que Jesús no solamente Él es Dios, sino que de alguna manera a veces decimos que el Señor Jesucristo es el médico de médicos, el médico por excelencia. Entonces, algo que podemos observar en este relato es que Jesús vio en esta gran multitud, vio a las personas quizás de una manera muy diferente a como sus 12 apóstoles los pudieron mirar. No solamente con necesidades, no solamente con ese anhelo de acercarse y tal vez tocar al Señor, sino que el Señor los miró con ojos de compasión y de amor, una manera muy diferente. No solamente vio la apariencia física que había en ellos, sino también él miraba lo que había dentro del corazón. Porque el Señor nos dice en la Escritura que el Señor no solamente mira lo físico, sino que el Señor mira lo que hay dentro del corazón del ser humano. Los miró con compasión y con amor. Y ese fue un sentimiento divino tan profundo que la descripción que el Señor nos da en la Escritura o el evangelista es que el Señor miraba a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor dijo allá en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las ovejas me conocen. Y puedo imaginar que el Señor, cuando hace esta descripción de esta gente, poder imaginar un gran rebaño en una pradera, en un monte, y que no hay un pastor que les esté dando el cuidado que ellos necesitan y también la protección en medio de las fieras, de los lobos, de los leones y cualquier otro animal que pudiera comérselas. El Señor nos recuerda que Él sigue siendo el buen pastor, que continúa dando protección a las ovejas de su rebaño, porque todos sus cuidados, hermanos y hermanas, aún siguen disponibles para mí y para usted en el día de hoy. El Señor nos sigue cuidando, protegiendo, alimentando, sustentando nuestras vidas, no solamente físicamente, sino también emocional y espiritual. La compasión hace que nuestra alma se vuelva más sensible a las necesidades más urgentes de las personas. La compasión del Señor, hermanos, es una sensibilidad divina que el Señor se puede identificar plenamente con el dolor, con el sufrimiento que el ser humano pueda estar viviendo en este siglo XXI. Y eso fue precisamente lo que Jesús vio en la mente y en el corazón de las personas que venían a Él para pedir el auxilio, la ayuda que ellos necesitaban. La comparación está bien ilustrada cuando se nos dice que eran como ovejas que no tenían pastor.
Es decir, estaban llenas de necesidades y vulnerables a los ataques de cualquier animal. Y en el sentido espiritual podemos ver también o entender que muchas veces los religiosos judíos, fariseos, saduceos y otros líderes eran como lobos rapaces porque no daban la protección, el cuidado, el cariño que el pueblo de Israel necesitaba en aquel entonces. Nosotros los cristianos verdaderos fuimos recibidos como sus ovejas desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el momento en que creímos, el apóstol Juan dice que fuimos constituidos y se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios, somos considerados como el Señor, como una oveja de su rebaño. El Señor Jesús continúa siendo nuestro pastor, el pastor de todos los cristianos. Él es el verdadero pastor de la iglesia. Por eso Él es la cabeza. Y su presencia, hermanos y hermanos, aunque a veces nuestras emociones y sentimientos nos traicionan y a veces no sentimos esa presencia como quisiéramos sentirla, como cuando el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, pero la realidad de la presencia del buen pastor en su vida y en mi vida siempre es una realidad. Jesús está cada día alimentándonos con el poder de su palabra eterna y confortándonos en los momentos más difíciles cuando nuestro alma y nuestro espíritu necesitan el consuelo del Espíritu Santo, el dulce consolador. Como dijo el Señor, ¿ya? Y Él estará con nosotros, el Espíritu Santo, todos los días, como el otro consolador. La segunda cosa que Jesús hizo por esas ovejas, esa gran multitud allá en Galilea, es que les sanó físicamente. Y como leí anteriormente, perdón, dice que Él sanaba a todos los que se acercaban a Él. Hermanos, no hubo ninguna persona en el ministerio de Jesús que se acercara a Él en busca de sanidad, de un milagro, y que el Señor no lo haya sanado. Podemos decir que nunca nadie que se acerque a la presencia del Señor sale con las manos vacías. El Señor siempre nos está haciendo la invitación de venir a Él, cualquiera que sea nuestra situación. El Señor siempre quiere que el cristiano, sus hijos e hijas, nos acerquemos a Él para abrazarlo, para buscarle de Él, de su comunión, de su amor, de su misericordia, para regocijarnos delante de su presencia. Aun cuando no tengamos, hermanos, ninguna necesidad, el Señor siempre nos busca para que tengamos comunión, compañerismo con Él, para que disfrutemos de su presencia. Y yo estoy seguro que no muchos de ellos, era una gran multitud, eran más de 5,000. Yo estoy seguro que no todos se acercaron para buscar un beneficio. No todos se acercaron con un interés. Muchos de ellos se acercaron, vinieron a Él porque deseaban escucharlo. Deseaban escuchar palabras de amor, palabras de consuelo. Ellos querían saber qué era lo que Jesús, qué palabra Jesús tenía para ellos en ese día. Como también nosotros nos acercamos al Señor a través de la palabra, a través de la oración, y no para pedirle, sino para recibir de Él alguna palabra de gozo, de alegría, de esperanza, de aliento, que el Señor nos revele de su palabra algo especial para ese día. Porque el Señor siempre tiene algo que decirnos. Nosotros los cristianos somos sus ovejas verdaderas, porque el Señor dice, hay otras ovejas que no son de mi redil y que hay que buscarlas.
pero que ya que nosotros somos del redil de Él, podemos venir en todo momento, cualquiera que sea nuestra situación. Porque su compasión, hermanos, la compasión de Dios siempre está obrando en favor de nuestras vidas. Siempre está latente la compasión, el amor, la misericordia, la gracia. Hermanos, siempre Dios tiene algo para nosotros. Dios sabe, perdón, Dios sabe cómo, cuándo y cuál es el tiempo perfecto para llevar a cabo cualquier sanidad en la vida de sus hijos y de sus hijas. Hermanos, el tiempo es de Dios. Nosotros solamente tenemos que clamar. Solamente tenemos que buscarle, acercarnos a Él. Y sí, como dice la palabra, acerquémonos, arrodillémonos, postrémonos ante su presencia y derramemos delante de Él nuestro corazón. Él dice que por nada debemos estar afanosos, sino que Él quiere conocer cuáles son todas nuestras necesidades. Y que dice que la paz de Él guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos. Él nos cuida. Él pone en paz nuestra mente y nuestro corazón. Y Él se compromete, como ya lo hizo desde el principio. Llevad mi yugo sobre vosotros. Él dice, estaré siempre con ustedes. Él quiere que caminemos a su lado, que no caminemos solos. No tenemos por qué caminar solos en este mundo, enfrentando todas las adversidades, todas las tormentas de la vida. El Señor quiere que caminemos en este mundo, enfrentando cualquier peligro, pero tomados de su mano, caminando bajo su protección, morando bajo la mano del Altísimo. La segunda cosa a considerar o aspecto importante es la prueba de fuego para los apóstoles. Y entonces me permito leer el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 5 al 9, que dice lo siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Yo me imagino que en ese momento Felipe se puso a pensar y a poder mirar así por encima, a los lados, una gran multitud. Un gran reto que el Señor le presenta a Felipe, que así lo dice el Evangelio de San Juan, pero si usted lee las otras citas bíblicas en los otros 3 evangelios, se da cuenta que el Señor le está hablando a todos los 12 apóstoles. Pero Juan describe, ¿ya?, cómo el Señor hace quizás la pregunta directamente a Felipe, pero para que escuchen los discípulos, y Felipe le responde, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la escritura dice, pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, cuando el Señor nos pone una prueba, perdón, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, el Señor ya tiene resuelto el problema. Él quiere probar nuestra fe. Él quiere saber qué es lo que vamos a hacer. Él está esperando que nosotros digamos, bueno, sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero Señor, vengo a tu presencia para que me des sabiduría, para que me des dirección, Señor, para que tú me digas cómo puedo hacer el ministerio que me estás pidiendo. Entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y hermanos, 200 denarios
era mucho dinero. ¿Se acuerda usted cuando aquella mujer se acerca a Jesús, María, y trae un frasco de perfume de nardo y lo quiebra y derrama sobre Jesús el perfume y lo unge? ¿Se acuerdan que el Señor dijo, Él lo está haciendo para mi sepultura? Y Judas Iscariote dice, ¿por qué tanto desperdicio? Ese perfume de nardo cuesta 300 denarios. Judas sabía que era mucho dinero, 200 denarios, porque cada denario era el salario de un obrero del día, era el salario de un año. Así es que ahora podemos hacer las matemáticas y darnos cuenta que 200 denarios era el salario de un obrero de 200 días. Y aunque era una gran cantidad de dinero en ese momento, Felipe le dice, Señor, este dinero no es suficiente para la alimentación de esta gran multitud. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Igual, tenemos dos situaciones, 200 denarios por un lado y 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto? Humanamente era imposible alimentar esta cantidad de personas. Y por eso los apóstoles pensaron que era más fácil decirles, Señor, ¿por qué no les decimos que se vayan a las aldeas, que compren comida por el camino? Porque nosotros no podemos. Pero el Señor les dice, dale vosotros, ustedes 12 apóstoles, vosotros, dadles de comer. Si usted hubiera sido uno de esos 12 apóstoles, ¿cómo o qué le hubiera respondido al Señor? Tal vez algunos dirían, no, yo sé que Dios es poderoso, Dios puede hacer un milagro, Dios puede multiplicar, o yo no sé qué, pero Dios puede hacerlo. Hermanos, no nos engañemos. Le hubiéramos dicho exactamente lo mismo que los apóstoles y Felipe le dijo al Señor. Señor, despídelos. Y si quieren escuchar más tu palabra, pueden regresar mañana. Entonces Jesús le dice, traigan el muchacho y los alimentos, los 5 panes y los 2 peces. Y recuesten a la multitud en grupos de 100 y grupos de 50 en la hierba verde, dice la Escritura. Y el Señor bendice los alimentos, hace un milagro sin precedente en la historia humana. Y alimentó 5,000 personas, y dicen las Sagradas Escrituras, sin contar a las mujeres y a los niños. Y usted puede hacer los cálculos y puede especular y decir, bueno, si los 5,000 personas estaban casadas, son 10,000. Pongamos que la mitad eran casados, son 7,500. Y los judíos por lo general eran familia numerosa. Estaremos hablando quizás de unos 10,000 personas entre adultos, niños y mujeres. Y dice la Escritura que todos comieron y quedaron satisfechos. Todos pidieron el alimento para satisfacer su hambre, tanto el pan y los pescados.
Ahí no fue de que, no, nada más la mitad de un pan para que alcance, no. Comieron y hubo una satisfacción de haber quedado sus estómagos llenos, bien alimentados. Y para enseñanza a los discípulos, de los apóstoles y de nosotros, dice que sobraron 12 cestas de pan. O sea, como diciendo, mira, apóstoles, mira el poder. Comieron todos y aún ustedes tienen una cesta de pan como testimonio de que para Dios no hay nada imposible. El Señor en Malaquías, hablando acerca de las finanzas, pero podemos aplicar este principio bíblico, que el Señor, cuando bendice, lo que ponemos en las manos de Él, lo hace abundantemente. Dios, por decirlo de alguna manera, no es mezquino. Dios no necesita nuestro dinero, porque el oro, la plata y todo le pertenecen a Dios. Cuando el Señor nos pide algo a nosotros, y vamos a hablar de las finanzas, el Señor no necesita el diezmo de los cristianos. No lo necesita. ¿Por qué no lo necesita? Porque Él es Dios. Porque todo le pertenece a Él. Los cielos y la tierra le pertenecen a Dios y todo lo que hay en ellos. Todo el dinero del mundo le pertenece a Dios. Y Él, por su gracia, por su misericordia, por el amor que le tiene a cada familia cristiana, le provee el dinero de muchas maneras. ¿Quién le da el dinero a usted, hermano, hermana? ¿Quién le proveyó el dinero para sus necesidades básicas y para que nos demos ciertos gustos? Dios pone el dinero en cada hogar. Y el Señor nos dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. En este caso era el templo o el tabernáculo y en el presente es la iglesia de Cristo. Traigamos los diezmos. ¿Necesita Dios los diezmos? No. Es que Dios nos pone a prueba. Así como puso a los apóstoles a prueba. Y el Señor vio o hizo el milagro que con 5 panes y 2 peces comieron más de 5,000 personas. Ustedes, es que yo no tengo. Es que no me alcanza. 5 panes y 2 peces no alcanza para alimentar tantas personas. Pero cuando este niño que venía con su comida, era la comida para él, mañana, mediodía o noche, era con lo que él se iba a alimentar, este niño dio todo lo que tenía a Jesús. Lo puso en las manos de él. ¿A dónde lo puso? Lo trajo a los apóstoles, le dijo a Felipe, tráiganme al niño, tráiganme los alimentos. ¿Y a dónde los pusieron? En las manos de Jesús. Hermanos, las manos de Jesús son milagrosas, sanan, expresan amor. Cuando el Señor pone la mano, hay sanidad. Cuando el Señor pone la mano en el corazón, expresa el gran amor por nosotros. Cuando usted y yo ponemos el dinero en las manos de Dios, Él lo multiplica para que haya alimento en la casa, para que la iglesia pueda salir adelante con sus responsabilidades.
Porque aunque no nos estemos congregando en la iglesia, las iglesias tienen que hacerle frente a las responsabilidades administrativas y hacer el ministerio. El ministerio no ha parado de hacerse. Y usted está dando mínimo un 10%, o es lo que debemos dar, mínimo un 10% del diezmo. El Señor va a multiplicar ese dinero que usted puso en las manos de Dios a través de la iglesia y va a multiplicar el dinero de su casa, de su hogar. Y usted dice, ¿cómo? Pongo mi diezmo el domingo y el lunes voy a ir al banco a ver si el Señor lo multiplicó por 10. No, hermanos, el Señor no trabaja así. Él sabe cómo trabajar, Él sabe cómo multiplicarlo. El Señor, hermanos, es un doctor, un catedrático, como usted quiera llamarlo. Él es Dios, es la mejor manera de expresarlo. Dios, valga la redundancia, es Dios y Él sabe cómo multiplicar las cosas materiales, las finanzas de su hogar, de su negocio, para que la iglesia siga siendo el ministerio. Hermanos, Dios no le va a pedir al cristiano el dinero y que el cristiano se quede sin comer. La palabra de Dios dice, no he visto justo que mendigue. Si usted es fiel a Dios, el Señor va a ser fiel a él. Y el Señor dijo, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. La casa del Señor es la iglesia. Y probadme ahora en esto. Mira, hermanos, en toda la escritura, en los 66 libros que la Biblia tiene, ese es el único versículo que el Señor dice que lo probemos. Hermano, yo no necesito probar a Dios. Dios es Dios. Y el mismo Señor dice, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? No, no lo hay. Usted y yo no tenemos que probar a Dios. Él es Dios. Sin embargo, el Señor nos hace un reto. El Señor nos pone una prueba como se la puso a los discípulos y a Felipe. Dale vosotros de comer. Y ahora nos dice, probadme ahora en esto. ¿Cómo? Traigan los diezmos al alfolí. Y dice Jehová a los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. ¿Sobre quién? ¿Qué va a hacer Dios? Abrir las ventanas de los cielos para bendecir su vida y mi vida. Aquí está hablando asuntos financieros. Pero el Señor nos ha bendecido de muchas maneras. Nos ha dado salud, nos ha dado vida, el aire que respiramos, nos ha dado la oportunidad de trabajar, de tener una familia que amamos y que nos ama, de haber cambiado nuestra vida y habernos dado una vida diferente. Y el Señor nos tiene reservados, como dice el Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis. El Señor ha cancelado la gran carga, la gran cuenta de pecados y nos ha hecho sus hijos. Amén. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, Jesús es Dios y Él está aquí con las manos extendidas para bendecirlo a usted y para bendecirme a mí. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y que esta palabra de esta noche bendiga su vida y fortalezca su fe. Y estoy seguro que los discípulos quedaron muy bendecidos y fortalecidos en su fe hace 2000 años. Dios les bendiga, hermanos.